Hola amigos y amigas del común.es. Vamos a hacer una nueva entrevista sobre el problema de la vivienda y con motivo de la convocatoria que el próximo 5 de abril, sábado, se realizará en más de 40 capitales del Estado español. Será la primera manifestación estatal relacionada con el problema de la vivienda. Y para ello, pues contamos con posiblemente una de las personas más capacitadas para hablar de toda esa problemática, Víctor Onésimo Martín. Él es profesor de la Universidad de La Laguna y miembro del grupo de investigación por el subdesarrollo y el atraso social, grupo GISAS, cuyos documentos pueden consultar quienes estén interesados en el problema de la vivienda en general y otros que pueden acceder a ellos en interesantísimos documentos académicos que os recomendamos encarecidamente. También Víctor participa de un curso que está vigente, que está en activo, promovido por la Asociación Cultural Volver a Mars, en colaboración con estos compañeros investigadores del grupo GISAS, sobre el problema de la vivienda en el Estado español, en la formación del Estado español. Además, Víctor es miembro del Sindicato de Inquilinas de Tenerife y persona conocida, activista de los movimientos sociales relacionados con el problema de la vivienda, el turismo ecológico y otros. Hola, Víctor, muchas gracias por participar. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues queríamos hablar contigo de nuevo para tratar, para difundir también el asunto de esta convocatoria que va a ser la primera manifestación a nivel estatal. Acabo de leer una noticia que ya se han sumado más de 40 municipios en toda la geografía, bajo el lema para que la vivienda deje de ser un negocio, y queríamos que nos informaras y nos presentaras esa convocatoria. Bueno, pues la convocatoria, como sabemos, es a nivel estatal. Es la primera vez que se produce un hecho como este, lo cual demuestra una convocatoria como esta, ¿no? De lo cual demuestra la importancia que ha ido adquiriendo en la era post-COVID, ¿no? El problema de la vivienda en todo el estado, en algunos lugares más que otros, pero es casi se puede decir que es generalizado a todas las grandes ciudades, a las áreas turísticas del litoral, a cabeceras comarcales, se está expandiendo en lugares que desde hace solamente unos años no existía esta problemática, con lo cual estamos asistiendo, pues eso, ¿no? Digamos, por parte del sector inmobiliario, estamos asistiendo a un embate, ¿no? Que está sufriendo la clase obrera y las clases populares del Estado en general. Y parece que esto no tiene fin, ¿no? Porque sigue creciendo el problema de los alquileres, sigue creciendo el precio de la vivienda y estamos asistiendo a la aparición de fenómenos de infravivienda que eran desconocidos hasta hace pocos años en el conjunto del ámbito del Estado español y bueno, y yo que estoy aquí en Canarias, pues en el ámbito también del archipiélago, por primera vez en décadas, casi desde la transición política, ¿no? No existían problemas como los que estamos viendo de nuevo otra vez, ¿no? Efectivamente, también sobre eso queríamos preguntarte, que nos informaras más, porque, por ejemplo, acabo de ver unos datos de Canarias, en donde en el 2024, son datos del INE, se produjeron cerca de 5 desahucios al día. En el total del Estado eran 80 diarios durante 2024. Los alquileres han subido hasta 3 veces más que los sueldos, de manera que hoy en día, como tú estabas comentando, pues se producen situaciones que parecen de otra época, como por ejemplo que más de la mitad de la población, de los que viven en alquiler al menos, se vean obligados a compartir con 2, 3 o más personas. Tengo aquí unos datos también del INE. Son 31% los que viven con 3 personas o más y 24 los que viven con 2 o más. Los salarios, el salario modal, o sea, sería el salario medio, ¿no? Según estadísticas, que estaría en 14.500 euros anuales, no alcanza, no ya para una hipoteca que el banco no la ofrecería, sino para un alquiler, para poder pagar una sola persona, o si hubiera un solo sueldo en una familia, un alquiler, con lo cual se producen, como tú estás comentando, situaciones que son impropias de un país que se supone desarrollado y que va económicamente bien, según nos dicen los responsables.
Pues sí, las estadísticas están ahí, los datos van apareciendo, no somos los colectivos los que elaboramos esos datos, sino que son de muchas referencias de las estadísticas oficiales, de tanto de las comunidades autónomas como del Estado y de agencias independientes. Entonces, no están valorando erróneamente, sino que hay una coincidencia en los datos que estamos viendo, ¿no? Entonces, en algunos aspectos sí, la verdad que estamos viendo varios fenómenos, ¿no? El primero de ellos, lo que comentabas tú, ¿no? De cómo ya el alquiler de la vivienda no lo pueden hacer una familia determinada o una persona determinada, sino que tiene que ser alquileres compartidos. De tal manera que aquí estamos viendo casos de alquileres de una habitación, que es lo que costaba antes un alquiler, pero no el siglo pasado, ¿no? Es lo que costaba antes un alquiler en el año 19, por ejemplo, hace 5 años. Entonces, estamos viendo que, sobre todo las personas jóvenes o las familias, a veces están incluso conviviendo familias enteras, varias familias en un mismo piso, pues tienen que compartir porque si no es imposible pagarlo, ¿no? Estamos asistiendo también el problema también de nuestros jóvenes en la vuelta a casa, otra vez, la vuelta a casa de los padres, porque no se pueden independizar, que es otro fenómeno también que camina en ese sentido, de ahí las estadísticas de hacinamiento por hogar que están empezando a crecer porque las personas jóvenes o los que quieran llevar una vida de formar familias, pues no se ven impelidas a ello por causa de la subida de los alquileres y, por supuesto, mucho más lejos todavía la propia compra de vivienda, que está muy alejada ahora mismo de las clases populares, ¿no? Todos estos fenómenos también están haciendo que, en algunos casos, las personas estén siendo expulsadas de las casas, porque esto es digamos, una ofensiva también de la patronal, en la medida en que el crecimiento de los precios de los alquileres y de la vivienda, la demanda, en el caso del Estado español, en el caso de Canarias todavía más, es de personas de nivel de clases media o media alta, que son los que están pujando por la compra de vivienda en los dos sentidos, tanto como segunda residencia, el caso de europeos que vienen al Estado, o en caso de Canarias, ¿no? La compra de vivienda, o bien como segunda residencia, o bien incluso como inversión, que es lo que estamos asistiendo ahora. Es decir, el tema de la vivienda es que se ha convertido, en lugar de ser un derecho, ¿no? Alguien comentaba el otro día, ¿no? Como por ejemplo, es un derecho la sanidad, ¿no? Y la sanidad pública, y sin embargo la vivienda sigue siendo un derecho que, contemplado en la Constitución, pues no se realiza como tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un mercado libre y ese mercado libre está pujando hacia arriba, hacia lo que nosotros ya, bueno, y se ve claramente que estamos en una nueva burbuja inmobiliaria. Solo que esta burbuja inmobiliaria es mayor que la anterior. ¿Por qué? Porque a la compraventa de vivienda, que ya el año pasado se batió récord de compraventa de vivienda con respecto a la burbuja inmobiliaria que finalizó en 2008, junto con la compraventa de vivienda, ahora se une el alquiler. Entonces, por los dos lados, por la compraventa y por el alquiler, estamos asistiendo a una burbuja inmobiliaria que es mucho mayor, ¿no?, que la que tuvimos o con la que finalizó con la llamada crisis de la subprime del 2008, ¿no? Entonces, por un lado, por arriba, una ofensiva de la patronal, de inversiones de todo tipo, que no solamente son inversiones inmobiliarias, sino que vienen desde el capital financiero internacional, desde el capital industrial, desde el capital agrario, que también descapitaliza la agricultura para invertir en el tema inmobiliario, desde los pequeños inversores locales que también ven en la vivienda una inversión que ahora mismo los tipos de interés está muy por debajo de la rentabilidad que tiene una vivienda. Entonces, pues claro, estamos asistiendo al crecimiento, ¿no?, de esa burbuja que se ha iniciado, pues yo creo que hace aproximadamente pues unos 2 años, ¿no?, que ha empezado esta burbuja y que parece no tener fin. Y por abajo, pues claro, se está sufriendo toda esa problemática, que es la ausencia de vivienda, el tema de cómo las clases populares no tienen, como no ha habido una política de vivienda, no hay por parte del Estado una oferta de vivienda pública, de la que en España siempre se ha despreocupado de ofertarlo, porque es de los índices más bajos de Europa, y en el caso de Canarias, dentro de España, es de los más bajos también del Estado español. Pues no hay una política de vivienda, no ha habido una política de vivienda clara, y además no se está fomentando tampoco una política de vivienda clara, con lo cual la creación, o por lo menos de un parque de vivienda con vivienda ya terminada, no está repercutiendo ni en el parón de los alquileres, ni está repercutiendo digamos,
creación de un parque público de vivienda asequible, al menos, para las clases más menesterosas, ¿no?, del país. Así que es una conjunción que no es casualidad bueno, que ahora mismo sea la vivienda uno de los temas fundamentales de preocupación de la población a nivel local, algo impensable hace apenas un par de años, ¿no? Sin duda. Además, se podría decir, Víctor, que se están planteando o se han planteado en estos últimos años, porque el problema de la vivienda es propio del sistema en que vivimos, el sistema capitalista, pero parece ser que ese problema se ha agudizado, posiblemente por la crisis que vivimos, en la que se establecen o se pronuncian todas las condiciones sociales que favorecen que haya un enriquecimiento excesivo, ¿no?, ya desmesurado, ¿no?, que llega a la hipocresía, ¿no?, despreciando hasta las normas legales como la propia Constitución que tú comentabas, que establece que la vivienda es un derecho, y no solo eso, sino que en el mismo artículo cita que las administraciones o los poderes públicos velarán para que no sea no sea un interés especulativo, ¿no? Y pues todo lo contrario, se está enriqueciendo a un grupo social de rentistas que se están beneficiando desde la gran escala, como tú comentabas, hasta la pequeña escala, en la que prácticamente hoy poseer 2 o 3 viviendas es una garantía para no trabajar, ¿no? Dedicarse simplemente al negocio turístico, que me imagino que además en Canarias, debido a sus peculiaridades, pues estará más agudizada esa situación. Sí, sí, esto de manera general. Y yo creo que en este seminario que tú acabas de comentar al principio de la entrevista que estamos realizando, digamos que a nivel general podemos entenderlo como una de las particularidades que tiene la economía española dentro del contexto europeo, de la importancia que la tierra y la renta de la tierra tienen para comprender el capitalismo español. Entonces, fíjense ustedes que apenas se había salido de la crisis del 2008, que fue causa de todo lo que fue la especulación inmobiliaria en aquellos momentos, la corrupción política de los ayuntamientos, las recalificaciones del suelo, cientos de personas del rango político y empresarial en las cárceles por juicios de corrupción, y una década después vuelven otra vez a insistir sobre lo mismo, pero vuelven a insistir sobre lo mismo no solamente la parte empresarial, sino la parte política también. Por ejemplo, aquí en Canarias, que tiene una cierta peculiaridad con respecto al resto del Estado español por los procesos de turistificación del archipiélago y la dependencia única de ese monocultivo que es el turismo, pues la política del gobierno autónomo está haciendo la privatización de las viviendas que en manos de las entidades públicas se está vendiendo a entidades privadas, que en el caso de Canarias, como es un paraíso fiscal, se le está dando a esas empresas que no pagan impuestos y que dediquen esos impuestos a la compra de vivienda, con lo cual se están convirtiendo en caseros de propietarios de miles de viviendas que deberían haber sido parte del aumento del parque público de viviendas en el caso del archipiélago canario. Y sin embargo, están siendo privatizadas constantemente, es decir, están dando un paso más de apoyo, ¿no?, del Estado y de las políticas del Estado, en este caso del gobierno autónomo, para hacer que la privatización de la vivienda se convierta a precio de costo para esas empresas y con ayudas del Estado además. Es decir, encima que las privatizan, ayudan a terminarlas con subvenciones que en algunas ocasiones llegan hasta el 40 o el 50% para la terminación de esas viviendas. Es decir, que es un descaro que había sido inusual hasta estos momentos dentro de lo que serán las políticas de vivienda, ¿no? Es decir, hemos pasado de no tener política de vivienda a tener una política de vivienda que está manejada por los intereses de la patronal inmobiliaria. Y eso es clarísimo en el caso de Canarias, por ejemplo, en el caso de la vivienda de uso turístico, o sea, la vivienda turística, aquí llamamos de vivienda vacacional, pues está clarísimo. Se ha sacado un decreto sobre vivienda vacacional que se lleva discutiendo un año y que como consecuencia de eso, ante la incertidumbre, están pasando 70 viviendas diarias de alquiler de larga duración a vivienda vacacional a lo largo de este último año, lo cual supone retraer del mercado de vivienda de alquiler de larga duración aproximadamente más de 15.000 viviendas en un solo año. Con lo cual esto contribuye todavía más al encarecimiento de los alquileres de larga duración, porque hay menos oferta, ¿entiendes? Y esto está totalmente planificado por parte del gobierno autónomo, que en el caso de España pues tienen todas las competencias en materia de vivienda, ¿no? Así que estamos entre no es una crisis, digamos, no es un boom inmobiliario solamente
de carácter privado, sino que el Estado está fomentando con su legislación la creación de esta burbuja inmobiliaria, ¿no? Ujú. Conversaba Víctor hace unos días con también compañeros de sindicatos de la vivienda y de inquilinas de Sevilla, de donde te hablo, también de compañeras de CGT, y nos comentaban, hay una cosa increíble que ocurre, supongo que no será único de Sevilla, ocurrirá en todas las capitales españolas. Las empresas públicas que ofrecen vivienda accesible, pública, pues llegan a alcanzar precios estamos hablando de pisos, no chalés, ni pisos pequeños, algunos incluso de 2 habitaciones, 175.000 euros o hasta 300.000 euros. Con lo que, lógicamente, pues esas viviendas no están destinadas a trabajadores ni a familias trabajadoras. De manera que, casi como tú comentas, las administraciones pues están dejando desamparadas a las familias trabajadoras, y no solo eso, sino que están favoreciendo pues directamente la especulación. Y lo que te quería comentar o preguntar es que estos sindicatos, que a las personas a lo mejor que estén ajenas al problema les pueden resultar, curioso que haya sindicatos relacionados con la vivienda, se han ido conformando en los últimos años, posiblemente debido a esa inacción de responsables que tendrían que haber puesto ya pie en pared o realizar acciones de este tipo para intentar al menos paliar el problema. Sí, bueno, por el caso, por ejemplo, nuestro del Sindicato de Inquilinos de Tenerife, que nacimos hace ya 3 años aproximadamente, pues nos constituimos en parte precisamente porque estamos viendo el crecimiento de los precios de los alquileres, por un lado, es decir, cómo iban creciendo los precios de alquileres en zonas de barrios populares que durante prácticamente una década estuvieron dejados de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, con muchas edificaciones sin terminar, donde había cientos de familias que habían ocupado, después de la crisis del 2008, habían ocupado esas edificaciones sin terminar y que estaban ahí, llevaban 10 años viviendo y que ahora estaban empezando a ser desahuciadas. O sea, nos estaba mostrando que el mercado del alquiler y de la vivienda se estaba reactivando, y también junto con ello todos los desahucios que la administración no estaba paralizando en la era post-COVID, aunque la propia administración estatal sacó diferentes decretos para evitar los desahucios, pero se han seguido produciendo y se siguen produciendo de hecho, ¿no? Entonces toda esta dinámica, junto con la aparición de empresas de desocupación pagadas por la patronal, de empresas de ocupación que son realmente mafias y empresas de matones para asustar, golpear, agredir, coaccionar a las familias menos pudientes encima que están viviendo en esa fueron abandonadas por la patronal en su día y que ahora como se revalorizan empiezan a querer entrar dentro del mercado de la vivienda. Digamos que todos esos fenómenos hizo que apareciera en el caso nuestro del Sindicato de Inquilinos de Tenerife, que ya en Las Palmas de Gran Canaria, también en la otra provincia, había surgido algún año antes también, junto con otras partes del Estado, como hemos visto. Pues estaba claro que esto iba a tener una incidencia bastante grande, ¿no? Y el hecho es que así ha sido, sí se sigue produciendo, y todo este tipo de estrategias empresariales que van desde la planificación por parte del Estado de vincular sus estrategias empresariales a las políticas del Estado y al mismo tiempo de expulsión de las clases populares y de la clase trabajadora de nuestros barrios con los procesos de gentrificación que se llaman, ¿no? Que llama la academia, ¿no? De expulsar a los barrios populares para dedicarlos a las zonas en las áreas centrales de las ciudades a vivir para las clases medias y medias altas, y población extranjera también de altos ingresos. Pues todo esto fue un poco el origen de lo que ahora son los sindicatos de la vivienda, que yo creo que había que retrotraerse seguramente a los años de la República para encontrar sindicatos de vivienda que fueron bastante importantes en aquellos momentos. En el caso de Santa Cruz de Tenerife también, Tenerife, pues fue un sindicato bastante combativo en aquellos momentos, porque la crisis de la vivienda es algo estructural en el capitalismo, como bien decías al principio, es algo estructural, y por lo tanto para la clase obrera y para las clases menos pudientes, ¿no? El problema de la vivienda siempre está en un lugar primordial de lo que son las reivindicaciones de nuestra gente, ¿no? Es que además, eso que comentabas de las empresas de desocupa es una de las
de las peticiones o de las reivindicaciones que realizan en esta convocatoria estatal los sindicatos de vivienda, porque como tú comentas, pues ya se ve casi como forma del paisaje que haya empresas de forzudos o de matones que se dedican a amedrentar a las personas e incluso ya se establece como una categoría el espantoso y terrible concepto del inquiocupa, ¿no? Que es la persona que ha venido, por ejemplo, por haber perdido su empleo, que hoy puede ser algo perfectamente posible, haber venido a menos económicamente o simplemente sufrir un imprevisto y ser inquilino de una vivienda, pues ya se considera como una ocupación, ¿no? Es una de las reivindicaciones que hace esta convocatoria que demuestra el ridículo, ¿no? La situación esperpéntica que vivimos en cuanto a la vivienda. Sí, respecto al primer tema de las empresas de desocupación, el Sindicato de Inquilinos de Tenerife tiene una experiencia importante porque hubo diferentes intentos de desocupación en la que estuvo presente los militantes del sindicato, y fruto de ello fue que el sindicato sufriera un atentado en el local que tenía en este caso en el sur de Tenerife, que es donde nosotros actuamos principalmente, y en una madrugada dieron fuego al local del sindicato. De un atentado que todavía vamos, no se ha investigado lo suficiente, pensamos, y no hay alguien que nadie lo reivindicó, pero pensamos que detrás de todo esto se encuentra precisamente esa empresa de desocupación con la que se había enfrentado el sindicato para evitar los desahucios, ¿no? Es decir, que estamos ante auténticas mafias de empresas en las que la desocupación supuestamente legal, como un proceso de intermediación, la mayor parte de las veces, casi un 100, un 99% de las veces, implica coacciones, implica agresiones, implica aterrorizar a las personas que viven en esa casa y que se ven indefensas en muchas ocasiones, cuando es de manera individual, se ven indefensas para poder hacer frente a este tipo de amenazas, ¿no? Y como consecuencia de ello, la segunda parte que comentabas, ¿no? Es decir, está apareciendo el fenómeno de la inquiocupación, un fenómeno que realmente lo que esconde detrás es también parte de la estructura de lo que es el mercado laboral en España, que es que los salarios no crecen ni están acorde con el aumento del coste de la vida. Entonces, evidentemente, como aquí, a pesar de los decretos que se han sacado sobre el mercado laboral, de lo que es la fijación de la mano de obra ¿no? En cuanto a las empresas, es decir, los contratos fijos, pues esto no está teniendo lugar. Es decir, lo que está viendo es que son contratos totalmente precarios, siguen siendo totalmente precarios, y además con una calidad, digamos, de una cualidad, de una cantidad que muchas veces no da para equipararlos a los precios del alquiler, porque ya están suponiendo, como señalan muchas agencias internacionales, ¿no? Mucho más de ese 30% que supuestamente deben dedicar las familias al pago de los pisos, ¿no? En el caso de las regiones del sur de España o las regiones más pobres, esto todavía es mayor, como el caso de Andalucía o caso de Canarias, porque los salarios son los más bajos del Estado y porque no hay elecciones y el mercado laboral está muy restringido a un mercado que es un mercado del sector servicios vinculado al turismo, que no ha experimentado crecimiento de los salarios en los últimos años. Por eso, digamos que las reivindicaciones laborales están muy vinculadas también con las reivindicaciones sobre vivienda, ¿no? Y los sindicatos laborales también están prestando mucha atención a lo que significa esta problemática para poder entenderla, y de hecho se están sumando como sindicatos, ¿no? Laborales se están sumando a las reivindicaciones del 5 de abril, ¿no? En estos momentos, porque ven la relación clara que hay entre precariedad laboral y problemas de acceso a la vivienda, ¿no? Sí, sí, son diversos aquí, al menos en Sevilla, te comentaba que hablaba con compañeras de CGT, de CNT también, de sindicatos de la vivienda, e incluso de plataformas por los derechos humanos, plataformas vecinales como Barrios Hartos, son diversos las asociaciones que han llegado al acuerdo por la necesidad y también porque es interesante que exista un movimiento común en torno a este problema y desarrollan algunas peticiones que, bueno, para ir terminando podríamos repasar, ¿no? Las reivindicaciones que se piden en esta convocatoria del 5 de abril,
como por ejemplo se pide que que se bajen los alquileres al 50%, que se recuperen las viviendas vacías, desarticular estas empresas que hemos hablado de matones, bueno, y terminar con la compra especulativa. Me parece una petición ambiciosa y que, sin embargo, que parece, bueno, muy radical, pero que sería necesaria. Está claro, y nosotros solicitamos también que se empiece, es decir, que esté la palabra expropiación detrás de todas estas reivindicaciones, en la medida, aunque sea con indemnización, bueno, porque ahora lo que se está produciendo es el proceso inverso, es decir, está habiendo una venta al sector privado de vivienda pública, en lugar de acrecentar el parque público de viviendas, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que aquí han venido muchos grupos empresariales muy potentes, empezando por los fondos buitres, a invertir en un mercado que en decadencia se compró a precio de costo y ahora vale el doble, con lo cual ahora interesa poder vender porque has sacado el doble de lo que invertiste, pues que realmente se expropia a precio de lo que costó realmente en su día esa vivienda y que vaya a pasar a formar parte del parque público, ¿no? Pensemos que en España hay 3 millones de viviendas vacías y hay 3 millones de familias viviendo de alquiler. Es decir, en España no hay escasez de vivienda. No hay escasez de vivienda, hay vivienda para todo el mundo. En el caso de Canarias hay 211.000 viviendas vacías y las solicitudes en la consejería de las familias que necesitan vivienda son 25.000. Hay vivienda para todos. El problema es que este sistema capitalista está promocionando en estos momentos una actividad especulativa en el entorno de la vivienda que están ganando, pues sobre todo está ganando la banca, los fondos buitres, etcétera, etcétera, y en muy escasa medida, pues los pequeños inversores, porque en realidad podrán ganar ahora, pero cuando están sufriendo además el acoso de esas grandes empresas con la publicitación de los problemas de ocupación, etcétera, etcétera, y muchas pequeñas, incluso pequeños inversores están vendiendo la vivienda a la banca, a los grandes fondos buitres, por ese temor, ¿no? Y lo que se está produciendo es realmente un proceso de concentración de la vivienda en manos privadas, en manos de grandes inversores, muchas veces extranjeros también. En el caso de Canarias es clarísimo. En el caso de Canarias, 1 de cada 3 viviendas que se vende a extranjeros, y muchos de ellos son grandes tenedores, es decir, tienen más de cinco viviendas en sus manos y siguen comprando e invirtiendo y generando una concentración del proceso de la vivienda, que es lo que se traduce siempre en las leyes del capitalismo, ¿no? Es decir, aquí no hay un funcionamiento diferente, solo que el producto, es verdad, la vivienda es un producto que es diferente por el tema de la renta de la tierra, pero que no es diferente a otros productos que se venden en el mercado habitualmente, y el funcionamiento del capitalismo rige aquí también de esa misma manera, con la especificidad que tiene España, como comentábamos antes. Entonces, todo esto está conduciendo a eso, a una serie de reivindicaciones que yo creo que el Estado, si es representante de todas las clases, como dice, debería poner un freno no solamente al crecimiento, sino que debería rebajar los alquileres para que estos sean asequibles a la mayor parte de la gente y que se cree un parque público de vivienda que será difícil de crear, no digo que no, en el corto plazo, pero que en el plazo medio tenga un porcentaje importante para hacer frente a todos estos procesos de infravivienda que están surgiendo en numerosos lugares del Estado, del chabolismo, en definitiva, de las personas viviendo en tiendas de campaña, aquí en el caso de Canarias, en cuevas que estaban deshabitadas, donde habitaban los animales, y todos estos procesos de infravivienda que están muy vinculados, curiosamente, en un momento en que la economía está en un crecimiento como hacía años que no se tenía. Es decir, antes los problemas de vivienda venían dados en épocas de crisis económica, pero es que ahora está viniendo en el momento en que mayor crecimiento económico está habiendo, ¿no? Lo cual es inaudito, es decir, digamos, un fenómeno que no tiene nada que ver con eso, y el Estado por lo menos debería minimizar toda esta problemática interviniendo, y para eso se convocan también estas manifestaciones, ¿no? Para que haya una intervención estatal que minimice, porque el problema no lo van a solucionar, ya sabemos que el capitalismo no solucionará nunca el problema de la vivienda, pero que por lo menos minimice todo lo que está ocurriendo alrededor del alquiler y de la compraventa de vivienda, ¿no? Está claro, Víctor. Pues con eso, si te parece, vamos a terminar la entrevista y animando a todas las personas que nos escuchen o nos vean a participar en todas las capitales, que van a ser muchas, en las que se convoque esta primera manifestación estatal para que la vivienda deje de ser un negocio
y bueno, deseamos mucha suerte y un éxito de convocatoria en Tenerife a los compañeros y compañeras del sindicato de inquilinas. Muchas gracias, Víctor, por participar y por ser siempre tan claro y tan contundente en lo que expresa. Pues nada, gracias a ustedes por la invitación una vez más y bueno, pues yo creo que cuanto más campaña hagamos estos días también para que el sábado sea un éxito a nivel de todo el estado y de Canarias en particular, pues pueda tener eso que pretendemos todos, que haya una acción clara en relación con el tema de la vivienda por la senda que estamos siguiendo. Evidentemente esto no se va a arreglar y solamente la manifestación y las acciones en la calle son las que pueden enfrentar a estas políticas donde el Estado y la patronal están de la mano en estos momentos, ¿no? Así es. Pues te agradecemos muchísimo de nuevo y un abrazo, Víctor. Un abrazo, gracias.